Vi mi nombre en la lista de invitados, y estaba junto al baño, detrás de una puerta casi en el pasillo. Y eso era solo el comienzo. Empecé a pensar. ¿Cuándo comenzó todo? Estaba sentada en una mesa redonda, justo al lado de la salida de servicio. Cada vez que se abría la puerta, el aire arrastraba servilletas al suelo, y un olor agrio a carne recalentada me golpeaba la cara. Nadie se daba cuenta de que yo estaba allí. Ni siquiera mi padre, el novio de esa boda, que parecía una feria de apariencias. Me dirigió una mirada. Caminó derecho, con una copa de cava en la mano, y fue a abrazar a alguien más. A su nueva esposa. A sus hijastros. ¿A mí? No. ¿Quieres vino? Preguntó un camarero, dejando una copa sin esperar respuesta. Ni siquiera me preguntó si bebía. Reí por dentro. Era absurdo. Todo esto lo era. El salón con lámparas de cristal, los discursos recitados como guiones de una telenovela, la orquesta de cuerdas que desafinaba en los agudos. Miré a mi alrededor. Todos estaban donde debían estar. Los hijos de ella al frente, mi padre en el centro, rodeado de admiración artificial, y yo, a metros de distancia, en el borde. Tomé la copa. No por sed, por rabia. Era como si alguien hubiera dibujado un mapa emocional de esta familia y me hubiera colocado, cuidadosamente, fuera de los límites. ¿Tú eres la hija del novio? Una mujer se acercó, sonriendo como si no supiera si debía felicitarme o pedirme disculpas. Asentí. No dije nada. Ah, claro. Pensaba que serías, no sé, más visible. No te preocupes, respondí. Yo también lo pensaba. Se fue incómoda, como si hubiera tropezado con algo sucio. Yo me quedé ahí, respirando hondo, aguantando las ganas de llorar. No porque me doliera no estar en la mesa principal, sino porque me di cuenta, en ese momento exacto, que ya no era parte de su vida. No realmente. Recordé la última vez que habíamos hablado. Fue hace 3 semanas. Le conté de un paciente que habíamos salvado en el hospital. Le hablé de mi turno de 36 horas, de cómo me temblaban las piernas al terminar, pero sentía que había hecho algo real. ¿Y qué dijo él? Con ese sueldo nunca vas a comprarte un piso. ¿De qué sirve tanto esfuerzo? Guardé silencio. No discutí. Pero esa frase se me clavó como astilla, porque no era la primera vez, ni la última. Y sin embargo, seguía ahí, en su boda, esperando inconscientemente un gesto, una mirada, algo que dijera, «Estoy orgulloso de ti». No llegó. Vi a mi madrastra alzar su copa. Dio un discurso. Agradeció a todos, uno por uno. Mencionó a sus hijos, a sus amigas, incluso al florista. A mí, no. Me volví de piedra. Mis nudillos se apretaron alrededor del tallo de la copa. Quise levantarme, pero algo me ataba. No el cariño, la costumbre de quedarme, de aguantar, de justificar. Es su forma de querer, me repetía mi madre cuando era niña. No sabe expresarlo. Pero yo ya no era una niña. Me levanté sin hacer ruido. Caminé entre las mesas. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Crucé la pista de baile, los jardines iluminados con guirnaldas de luz cálida. Atravesé la verja como si cruzara una frontera. Solo cuando sentí el frío de la noche en los brazos descubrí que estaba llorando. Pero no era tristeza. Era algo más seco, más antiguo. Era la certeza de que, por mucho que hiciera, nunca sería suficiente para él. Y entonces lo supe. Ya no tenía que intentarlo. Me escondí en el coche durante 1 hora, con las luces apagadas, viendo cómo salían los invitados riendo, borrachos de vino caro y pertenencia. Nadie notó que me había ido. Nadie me llamó. Ni él. Apreté el volante con las 2 manos como si tuviera que sujetarme a algo que ya no estaba. A esa versión de mí que aún quería ser vista. Validada. Quise arrancar y desaparecer. Pero me quedé ahí, inmóvil, mirando el retrovisor. Mi propio rostro me devolvía una pregunta que no quería formular. ¿Cuándo fue que comencé a desaparecer para él? Recordé una tarde en la que tenía 12 años.
Llevé a casa un dibujo premiado del colegio. Una escena de médicos salvando una vida. Soñaba con ser doctora. Corrí a enseñárselo. Él lo miró, lo dejó sobre la mesa y dijo: «Deberías dibujar otra cosa. Esto es muy dramático». Y siguió leyendo el periódico. Años después, cuando finalmente decidí estudiar enfermería, no fue distinto. ¿Tantos años para limpiar vómito?, me soltó una noche, al ver mis apuntes. Yo fingí que no lo había escuchado. Pero me dolió más que cualquier insulto directo, porque venía disfrazado de racionalidad, de preocupación por mi futuro. Esa noche tras la boda, lo observé todo desde fuera, desde el margen donde siempre me había tenido. Su risa, sus gestos, sus palabras para los otros. Había una facilidad en él cuando hablaba con los hijos de ella, como si nunca hubiera tenido que aprender a amarlos, como si el amor fluyera sin esfuerzo. Conmigo, en cambio, todo eran silencios, consejos no pedidos, comparaciones veladas. Mira a Samuel, ya está en Deloitte, con 27 años, un piso en propiedad. Samuel, su hijastro, el molde, el ejemplo, el hijo que él sí habría elegido. Yo, en cambio, elegí mal, elegí cuidar. Elegí escuchar a pacientes moribundos, cambiar pañales de adultos mayores, sostener manos desconocidas en urgencias, y nunca me arrepentí. Pero siempre me sentí culpable, porque cada turno en el hospital era también una declaración de independencia que él nunca perdonó. Me resistía a aceptarlo, pero la distancia había comenzado mucho antes de esa boda. Estaba en cada llamada que yo hacía, y él no devolvía. En cada cumpleaños olvidado. En cada visita en la que yo llevaba comida, y él preguntaba si no tenía algo más productivo que hacer. Lo peor era que, a pesar de todo, yo seguía volviendo. Una vez, después de una operación que lo tuvo en cama 3 semanas, fui yo quien lo cuidó. No su esposa, no Samuel, yo. Y aún así, cuando se recuperó, le escuché decir a un vecino: «Menos mal que mi mujer estuvo al pie del cañón». No me dejó solo ni un día. No dije nada, pero esa noche lloré en el baño, en silencio, como siempre. No sé por qué guardaba la esperanza de que algo cambiara. Tal vez porque, en el fondo, todos queremos que nuestros padres nos vean, que digan: «Lo hiciste bien, aunque no fuera mi camino». Pero él nunca lo dijo, y yo seguía intentándolo, como una niña mostrando su dibujo una y otra vez, esperando una sonrisa que no llegaría. Encendí el coche. Ya era tarde. En el asiento del copiloto, la invitación a la boda seguía doblada. La tomé, la rompí en pedazos diminutos y los dejé caer por la ventana, que se los llevara el viento. Mientras manejaba de regreso a casa, algo se rompía por dentro. No era rabia, no era tristeza, era el eco de una verdad antigua. No me dolía su rechazo, me dolía mi necesidad de seguir buscándolo. Volví al hospital al día siguiente como si nada hubiera pasado. Guardé el uniforme, amarré el cabello, ajusté la mascarilla. Afuera, todo seguía igual. Pacientes en fila, enfermeras corriendo, médicos gritando números de cama. Pero yo ya no era la misma. Algo se había fracturado dentro, y aunque no se veía, sangraba. En la sala de descanso, alguien dejó una caja con bollos. Nadie dijo de quién eran. Todos comieron en silencio, menos yo. No tenía hambre, estaba llena de palabras que nunca dije. «¿Todo bien?», preguntó Inés, mi compañera de turno. Asentí. «Mentira», dijo sin esperar respuesta. «Tienes esa cara de tragué fuego pero sonrío». Me reí, pero no contesté. Esa tarde, después del almuerzo, fui a visitar a la señora Eloísa, una paciente mayor que siempre me esperaba con una frase nueva. «Hoy soñé que bailabas, hija», me dijo apenas entré, «con un vestido rojo. ¿Te vas a casar?» «No lo creo», le sonreí cambiándole la vía. «Ni siquiera sé si tengo pareja». «Pues deberías casarte contigo misma. Eres la única que nunca te va a dejar sola». Esa frase me atravesó, porque ella no sabía nada de lo que yo estaba viviendo. Pero lo dijo,
como si lo supiera todo. Esa noche, al llegar a casa, abrí una carpeta vieja con fotos. Mi madre, joven, con flores en el cabello. Yo, pequeña, con los dientes torcidos y la mirada llena de mundo. Y él, siempre en la esquina de las imágenes. Nunca al centro, siempre de paso. No dormí. Me quedé sentada en el suelo con las fotos sobre las piernas, pensando en cómo llegamos hasta aquí. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho, buscar a Samuel. Le escribí. Le dije que quería hablar. Nada dramático, solo hablar. Me respondió en 10 minutos. Claro, pásate por la oficina. Fui. Su despacho era aséptico, blanco, ordenado. Él vestía como si todos los días fueran lunes importantes. Me ofreció agua con gas. Rechacé. ¿Todo bien con papá?, preguntó. Me costó decirlo, pero lo dije. ¿Sabes qué me puso en la mesa del fondo? ¿En la boda? Se rió. Fue idea de mi madre. Pensó que querrías privacidad. ¿Tú crees que eso tiene sentido? No respondió. Solo cruzó los brazos. Samuel, ¿alguna vez sentiste que yo formaba parte de esta familia? Se lo pensó. No mintió. No, pero tampoco tú parecías querer formar parte. Ahí lo entendí. No era solo mi padre, era todo el sistema alrededor. Todos ellos hablaban el mismo idioma. Logros, títulos, propiedades. Yo hablaba otro. Cuidado, dignidad, tiempo. Papá está orgulloso de ti, dijo, como si fuera un favor. ¿De verdad lo crees? No contestó. Se encogió de hombros. Al salir, algo en mí se activó. No era venganza, no era rabia, era claridad. Llamé a mi padre. ¿Sí? Su voz seca como siempre. Solo quiero que sepas que estuve en tu boda. Me senté donde tú creíste que debía estar. Y por fin lo entendí. No tengo que demostrarte nada. ¿De qué hablas? De todo. Pero ya no importa. Cuídate. Colgué. Su voz se quedó flotando en el aire, sin terminar la frase. Esa noche, dormí como no dormía hace años. Sin sueños. Sin nudos en el estómago. Porque por primera vez, la conversación no fue para convencerlo. Fue para liberarme. Pasaron 3 semanas sin contacto. Ni un mensaje, ni una llamada. Por primera vez, el silencio no me ahogaba. Al contrario, respiraba mejor. Empecé a notar cuánto espacio ocupaba su voz en mi cabeza, su juicio, su desaprobación constante, incluso cuando no estaba presente. Era como quitarse un abrigo mojado después de años llevándolo puesto. Pero la paz duró poco. Un martes por la mañana, en mitad de un turno en urgencias, Inés se me acercó corriendo. Te buscan en administración. Es algo familiar. El corazón me dio un salto extraño. Caminé rápido por el pasillo con las zapatillas rechinando contra el suelo encerado. Al llegar, vi a Laura, la esposa de mi padre, de pie junto a la recepcionista. Tu padre está en el Hospital General, dijo sin saludar. Un infarto. Segundo en menos de un año. Necesita ayuda. La miré sin moverme. ¿Y Samuel? Está en Londres. Y yo no puedo con todo. Tú sabes de medicina. Eres la más indicada. La más indicada. No la hija. No la persona que él necesita. Solo un recurso. Una función útil. ¿Y tú crees que él quiere verme? Pregunté. No está en condiciones de opinar, contestó seca. Pero si te queda algo de humanidad, sabrás qué hacer. La frase me golpeó como una piedra en el pecho. Humanidad. Yo, que había pasado noches enteras limpiando cuerpos que ya no hablaban. Yo, que había sostenido a moribundos sin familia, escuchado los últimos suspiros de desconocidos. ¿Ahora tenía que demostrar mi humanidad a la mujer que me excluyó de la boda de su vida? No respondí. Me di la vuelta. Regresé al área de enfermería. Durante el resto del día, cada vez que ponía una vía, cada vez que administraba morfina o colocaba un vendaje, pensaba, ¿y si no voy? ¿Y si esta vez no soy yo quien lo sostiene? Por la noche, al llegar a casa, vi que tenía 3 llamadas perdidas. Una de Laura, una de un número desconocido y otra de Samuel. No devolví ninguna.
Me senté frente al ventilador y dejé que el aire me golpeara la cara. Sentía el cuerpo como si llevara encima kilos de historia. Recuerdos sin resolver. Cicatrices mal cerradas. Recordé una noche en la que mi padre tuvo fiebre. Yo tenía 16. Mi madre ya no vivía con nosotros. Me levanté cada 2 horas a cambiarle el paño en la frente. Por la mañana, me agradeció con un «no era para tanto». También recordé el día que me dieron el contrato fijo en el hospital. Llamé para contárselo. Su respuesta: «¿Eso significa que ya puedes comprarte coche?» No, esta vez no. Fui a la cocina, saqué una hoja y escribí solo una frase. «No cuentes conmigo». La dejé sobre la mesa, como si alguien fuera a venir a leerla. Tal vez era yo misma quien tenía que verla escrita para creerlo. Esa noche soñé con la boda, pero en vez de estar en la mesa del fondo, estaba detrás de una pared de cristal. Todos me veían, pero nadie me oía. Golpeaba el vidrio, gritaba, nadie volteaba. Me desperté con el corazón acelerado y la garganta seca. Miré el teléfono, más llamadas perdidas. Entonces lo decidí. No iba a ir, no por rabia, no por orgullo, por respeto, a mí. Porque cuidar no significa abandonarse, porque amar no es permitir que te usen, porque la familia no es una deuda. Y yo ya no debía nada. El viernes por la tarde recibí un mensaje de Samuel. Solo decía: «Ya lo trasladaron a casa. No tiene fuerza ni para comer. Laura está colapsando. Haz lo que quieras». No respondí. Apagué el móvil y salí a caminar. Las calles estaban llenas de madres con coches, parejas discutiendo en voz baja, adolescentes con mochilas colgando. El mundo seguía. Y yo, por fin también. En la esquina del parque, me senté en un banco de hierro. Cerré los ojos. Sentí el sol en la cara, como si fuera una caricia sin historia. Pensé, si estuviera muriendo, ¿a quién llamaría yo? Y supe la respuesta: no a él. Por primera vez, me permití formular la idea completa. No quiero ser su hija. No así. No a ese precio. Mi padre no era solo un hombre con prioridades equivocadas. Era un sistema entero. Una estructura. Una idea de éxito, de jerarquía, de amor condicionado. Y yo había vivido toda la vida intentando negociar con eso. Adaptarme. Explicarme. Reducirme. Pero ese sistema se estaba cayendo. Y no era mi deber apuntalarlo. En el hospital, una paciente con demencia me dijo una vez: «El amor no se ruega, hija. ¿Se nota o no está?». Lo anoté en una libreta. Ahora lo entendía. Decidí sacar una carpeta vieja, con documentos que tenía enterrada en el fondo del armario. Allí guardaba las escrituras del antiguo piso de mi madre, las cartas que me dejó cuando murió y un sobre cerrado con su letra. Lo abrí. Decía: «No dejes que nadie te mida con la vara del deber, ni siquiera a él». Lloré por primera vez en semanas. No por mi padre, por ella, porque entendía, porque me conocía incluso desde la ausencia. El lunes me crucé con un paciente en cuidados paliativos, un hombre delgado, casi invisible entre las sábanas. «¿Tienes hijos?», me preguntó, con voz apenas audible. «No». «Hazme caso», susurró. «¿Si los tienes?». «No los juzgues si no vuelven. A veces somos nosotros los que nos fuimos antes». Esa frase me golpeó como un eco de todo lo que venía reprimiendo. No era solo que él no me hubiera querido como yo era que él me había abandonado emocionalmente mucho antes de que yo decidiera irme físicamente. Esa noche me llamó una mujer que no conocía. Se presentó como cuidadora privada. Laura la había contratado por horas, pero no alcanzaba. Me pidió que pasara, solo para orientarles con la medicación. Colgué sin responder. Al día siguiente, pasé frente a la casa de mi padre camino al hospital. Las persianas estaban a medio bajar. Un coche mal estacionado frente a la puerta. Vi a Laura salir con ojeras y una bolsa de basura. No bajé del coche. No por crueldad, por claridad. Yo no era la salvación de nadie. No más. No esta vez. Esa noche al llegar a casa me miré en el espejo del baño.
Tenía el rostro demacrado pero firme. En los ojos ya no había súplica, solo presencia propia. Me senté frente a la computadora y escribí un correo a Recursos Humanos. Asunto: solicitud de cambio de turno. Texto: quiero pasar a turno de noche. Necesito tiempo para mí. Envié sin revisar. No era una huida. Era una elección. Porque ya no estaba intentando ser aceptada. Ahora solo quería estar en paz. Las noches en urgencias tienen un ritmo diferente. Menos visitas, más silencio, más tiempo para pensar. Mi primer turno nocturno llegó con una calma que no esperaba. Entré al hospital como quien cruza una frontera invisible. Nadie preguntó por qué había cambiado. Solo me asignaron pacientes y me dejaron sola. Y eso era justo lo que quería. Estar sola, pero sin sentirme abandonada. A las 3 de la mañana, mientras controlaba a un hombre con crisis respiratoria, recibí un mensaje inesperado. Era de Teresa, una antigua vecina de mi padre, una mujer mayor, de voz temblorosa y corazón de cronista. No quiero meterme, pero lo vi muy mal. Nadie entra ni sale. Eso no es justo, escribió. Guardé el teléfono sin contestar, pero la imagen quedó pegada a mi mente. Mi padre, en ese sillón grande donde solía leer el periódico, reducido a un cuerpo que ya no impone. Tal vez esperando que alguien lo reconozca, tal vez creyendo aún que merece ayuda sin haberla pedido. Lo pensé 2 días, no por él, por mí. Decidí hablar con alguien externo, alguien sin historia. Pedí cita con una terapeuta. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó, con voz tranquila. Mi padre se muere, dije. Y yo no siento nada. Ella no se sorprendió. Solo anotó algo. ¿Y eso te asusta? Me asusta no saber si estoy haciendo lo correcto, si estoy repitiendo su frialdad, o si por fin me estoy cuidando a mí. Guardó silencio. Luego dijo: ¿qué pasaría si dejaras de buscar la respuesta correcta y te permitieras simplemente no estar ahí? Salí con esa frase en la cabeza durante días. La repetía en los pasillos, al poner sueros, al caminar entre las luces fluorescentes del hospital. ¿Y si me permito no estar ahí? Fue entonces cuando encontré a Nuria, una compañera nueva, residente de medicina, mirada firme y sonrisa contenida. Nos cruzábamos de noche, al cambiar de turno. Un día, me invitó a un café. Pareces tener un mundo entero detrás de los ojos, dijo. ¿Te lo han dicho? No supe qué responder, pero sonreí. Empezamos a vernos fuera del hospital. Caminatas cortas, silencios largos, charlas sin juicio. Con ella no tenía que explicar de dónde venía, ni justificar por qué me dolía algo que ya debería haber superado. Una tarde, le conté todo. ¿Y si un día me arrepiento?, le pregunté. Arrepentirse no es lo mismo que estar equivocada, respondió. A veces el dolor llega igual, pero eso no significa que elegiste mal. Esa frase me hizo sentir menos sola. Por primera vez en semanas, sentí que alguien me veía sin exigencias, sin condiciones. Me dejó llorar sin tocarme. Me dejó reír sin pedir contexto. Me dejó ser. Decidimos hacer algo simbólico. Fuimos a la playa, al amanecer. Llevé una caja con papeles, cartas que nunca envié, fotos de infancia, recibos de farmacia de las veces que cuidé a mi padre sin que lo notara. Hicimos una pequeña fogata. Uno por uno los fui dejando arder. ¿Duele?, preguntó ella. Sí, pero al fin duele distinto. Cuando terminamos nos quedamos sentadas viendo el mar. El fuego ya era ceniza, pero en mi pecho había una llama nueva. No de rabia, sino de reconstrucción. Esa noche, al volver al hospital, recibí otro mensaje de Laura. Ya no se levanta, no habla, solo duerme. Si quieres despedirte, es ahora. Miré la pantalla. No sentí urgencia, no sentí culpa. Solo pensé, ya me despedí hace años. Y esta vez, lo supe con certeza, no iba a volver. El aviso llegó por voz ajena. Una enfermera del Hospital General, una conocida de turno, me encontró en el vestuario, justo antes de que comenzara mi guardia.
Tu padre falleció esta madrugada, dijo, sin saber si debía abrazarme o guardar silencio. Asentí. Me quité la chaqueta lentamente. No dije nada. No sentí nada. Ese día, el hospital siguió su curso. Pacientes entraban, monitores pitaban, familiares gritaban en las salas de espera. Nadie más sabía que algo había terminado para mí. Y eso me pareció justo, porque no era un fin que mereciera duelo. Era un cierre sin ceremonia. A las 6 salí del edificio y encendí un cigarro que no pensaba fumar, solo por tener algo entre los dedos. Frente a mí, el cielo empezaba a teñirse de gris. El mensaje de Samuel llegó una hora después. Se hace el velorio mañana, solo la familia cercana. Eres bienvenida si quieres despedirte. Si quieres. Esa frase lo decía todo. Pensé en no ir, no por orgullo, por honestidad. Pero luego recordé las palabras de mi madre en una carta. A veces hay que mirar a los ojos a quienes nos negaron, no para que cambien, sino para no volver a buscarlos nunca más. Fui. Vestí de negro. No por él, por mí. El velorio era en una sala pequeña, sin flores, fría. Laura estaba sentada en la primera fila con gafas oscuras. Samuel hablaba con 2 hombres trajeados. Nadie se giró al verme entrar. Avancé hasta el ataúd cerrado. Lo miré unos segundos. Esperaba sentir algo, una sacudida, un enojo, un lamento. Pero no había nada. Me di vuelta para marcharme, pero entonces escuché una voz. «Tú eres la hija, ¿no?» Un hombre mayor. Vecino, tal vez. Tenía un sobre en la mano. Él quería que tuvieras esto. Lo dejó en la mesita. Lo encontré esta mañana. Lo tomé. No agradecí. Fuera. Abrí el sobre. Una hoja doblada en 4. La letra de mi padre. Solo decía, supongo que no supe cómo, pero miraba. Eso fue todo. Lo volví a doblar. Lo metí al bolsillo. Y caminé. Al salir del recinto, nadie me detuvo. Nadie me preguntó nada. Y yo no miré atrás, porque el silencio no siempre es vacío. A veces es paz. Un mes después, pasé frente a la casa donde crecí. Las persianas seguían bajas. El buzón, lleno. Una maceta caída en el porche. El mismo lugar donde esperé tantas veces a que él saliera y me dijera que sí, que lo estaba haciendo bien. No bajé del coche. Seguía trabajando de noche. Seguía tomando café con Nuria. Seguía durmiendo sola, pero sin sentirme sola. Había aprendido a estar conmigo sin sentir que faltaba alguien. La nota de mi padre seguía guardada, doblada en un cajón. No la volví a leer. No la necesitaba. Un domingo cualquiera, sonó el teléfono. Era una prima lejana. Querían repartir algunas cosas del piso. «Hay una silla con tu nombre», dijo. «Una vieja, de madera. Él la mandó a arreglar hace poco. Decía que era tu lugar». «Ya no necesito ese lugar», respondí. «¿Estás segura?» «Sí». Colgué. Esa noche, al volver del hospital, apagué las luces, abrí la ventana y me senté en el suelo. Afuera, todo estaba en calma. Dentro también. Nuria me envió un mensaje. «¿Estás bien?» Le respondí. «Sí, estoy». Eso era suficiente.